Es un gusto continuar con la serie de conferencias con motivo del aniversario de la Academia Mexicana de Derecho Juan Velázquez. Y hoy nos privilegia con su presencia la doctora Silvia Bagni, que es una extraordinaria jurista, experta en Derecho Comparado a nivel internacional de Italia. Doctora Silvia Bagni, pues fíjese que hemos decidido que sea miembro honorario de la Academia, por eso estamos muy contentos de que nos acompañe en la fiesta, en este festejo, pues que también es su festejo, hacer ya parte de nuestra Academia. Estoy honrada, es un gran honor para mí estar aquí con usted hoy y es un honor recibir esta noticia, de verdad. Pues la doctora Silvia Bagni es doctora en Derecho Constitucional, es investigadora en Derecho Público Comparado en la Universidad de Bolonia, uno de los grandes referentes en el tema del derecho comparado, que hoy de verdad es tan necesario en estos temas y que hemos generado grandes ejercicios en Europa, América y ahora también en la región, en América Latina. Y bueno, qué mejor que tener una experta precisamente del nivel de la doctora Silvia Bagni. Es miembro del grupo Armonía con la Naturaleza de la Organización de Naciones Unidas, entre otras muchas cosas de su currículum, pero yo creo que es muy importante hoy escuchar a la doctora con un tema que sobre todo analiza a profundidad dentro del derecho comparado lo que hoy vivimos y que pues creo que va a ser un tema muy importante de reflexión y quizás en tema de solución, denominado crisis, emergencia sanitaria y derecho comparado. Entonces, doctora, preguntarle, ¿cree que la crisis sanitaria que estamos viviendo debe enmarcarse en un cuadro más amplio de emergencias globales? ¿Nos lo podría explicar? Todo el mundo ahora estamos enfocados en la crisis sanitaria, en la pandemia del COVID. Por supuesto, es un evento trágico, pero nos estamos olvidando un poco del hecho de que este evento no es un evento repentino y originario. Esta crisis se enmarca dentro de un cuadro de emergencia mucho más amplio que ya existían antes de la aparición del coronavirus. Y el coronavirus y la pandemia misma es una entre las varias pandemias que hemos vivido en las últimas décadas. En particular, estamos hablando de emergencias de distintas naturaleza que pero están todas entrelazadas entre sí y creando una situación muy compleja que debe ser entendida y analizada de manera conjunta. Me estoy refiriendo en primer lugar a la crisis humanitaria que vivimos desde décadas en relación con las migraciones y los prófugos y refugiados debido a varias razones como guerras, pero también como crisis ambientales, pobreza. Y justamente al principio del 2020 en Europa vivimos un pico de estas crisis humanitarias debido a los prófugos en las fronteras entre Grecia y Turquía por el agudizarse de la crisis de la guerra en Siria. Y entonces tenemos miles y miles de prófugos que están ahí en la frontera entre Turquía y Grecia y no se habla de esto, ya no se habla y están ahí en esta situación de pandemia y se puede imaginar qué podría pasar si la pandemia llegase dentro de los campos prófugos, donde claro no se pueden aplicar ninguna de las medidas de distanciamiento social que utilizamos en el resto del mundo. Y la segunda grandes emergencias de que tenemos que hablar es la emergencia climática y medioambiental, que está muy estrechamente relacionada con la pandemia. Hay pruebas científicas, está reconocido por varias partes de científicos de organizaciones nacionales e internacionales el hecho de que la pandemia de coronavirus es muy estrechamente relacionada con la crisis climática. La Organización Mundial de la Sanidad ya lo había dicho hace años, de que el cambio climático afecta a la salud humana porque los cambios en el hábitat y en los ecosistemas de la fauna salvaje aumentan las posibilidades de infección, de zoonosis, de transmisión de virus de los animales a los seres humanos. Entonces, esto es un elemento de conexión entre la pandemia que estamos viviendo y la crisis climática. Y ya nos olvidamos de cómo hemos empezado el 2020 y cómo terminemos el 2019, con todas las imágenes de los incendios en Australia, en África Central y en Brasil.
toda la degradación medioambiental, que claro, afecta y está relacionada también con estas pandemias que vivimos, ¿no? Y esta pandemia ha aumentado el peligro de deforestación. Hay noticias muy recientes de cómo desde hace meses en Brasil el nivel de deforestación en la Amazonía está aumentando, meses después de meses, en cuanto, claro, con la pandemia todos los controles se han disminuido, porque las fuerzas están dirigidas en enfrentar la crisis sanitaria. Entonces vivimos todas estas crisis sanitaria, económica, humanitaria, social y ambiental y climática, todas están entrelazadas entre sí. Entonces necesitamos un marco holístico, global, para entender estas crisis. Y qué bueno que nos establece esto. Hace algunos días teníamos una plática con varios de los grandes ambientalistas, amigos de América Latina, entre ellos con Néstor Caferata, que es secretario precisamente de la Corte Suprema de Argentina, y eso era de las cuestiones que planteaba, ¿no? Y qué bueno que, bueno, usted también lo refiere, porque es un momento de tomar conciencia y de que veamos que nada es aleatorio, ¿no? Entonces, es un momento importante. Y ahora, siguiendo con esta conversación, y sabiendo siempre su profundidad de pensamiento y en el tema del derecho comparado, pues es muy interesante ver el tema de propuestas. Doctora Silvia Bagni, esa crisis ofrece oportunidades para un cambio. ¿Cuál sería la propuesta de usted, doctora, en referencia a un cambio de paradigma legal? Ya debemos recordarnos que la crisis es un momento de... Una crisis en general es un momento de un proceso histórico de una civilización o de una cultura donde se produce una ruptura, ¿no? Una discontinuidad. Pero también la crisis, más de desafíos, nos brinda oportunidades. Porque cuando se vive una crisis, la crisis ya no es una catástrofe. Cuando se vive una crisis estamos en el umbral, ¿no? En el umbral de abandonar un orden viejo que ya no funciona y estamos viendo de lejos algo nuevo. Entonces depende de nosotros la elección de cuál es el mundo nuevo, el orden nuevo que queremos para después de la crisis, ¿no? El post-crisis. Entonces la crisis es anárquica solo en apariencia. Estoy utilizando las palabras de algunos filósofos italianos muy reconocidos, son Cacciari e Hirti, que nos recuerdan cómo en realidad una crisis siempre brinda un momento constituyente de cambio civilizatorio, ¿no? Puede ofrecer esta oportunidad. Y yo personalmente me sumo a el grupo de científicos y de juristas y de personas, de intelectuales de varios ámbitos, de la ciencia y no, que apoyan la idea de que tenemos que enfrentar esta crisis con un cambio civilizatorio, cultural y por consecuencia también legal, radical, y ofrecen como solución el paradigma del cuidado. ¿Qué significa el paradigma del cuidado? El paradigma del cuidado es un modo, un pensamiento holístico y ecosistémico para entender esta complejidad de emergencias que vengo de explicar antes. El paradigma del cuidado une en sí una perspectiva ecológica y ecosistémica dentro de la cual se propone una nueva relación entre el ser humano y la naturaleza, y dentro de esta perspectiva en el ámbito del derecho podemos ver todo el movimiento que reconoce y que requiere reconocer los derechos de la naturaleza, la subjetividad jurídica a la naturaleza, a los elementos naturales, y de un lado, y del otro lado el paradigma del cuidado coincide también con la perspectiva de la interculturalidad, de la fraternidad, de la solidaridad, que son tantos valores filosóficos y políticos como valores
jurídicos. Y además, nuevamente, podemos verlo en particular realizado concretamente desde una perspectiva jurídica dentro del constitucionalismo latinoamericano. Pero quiero subrayar el hecho de que este paradigma ha sido propuesto ya por varias e importantes voces a nivel internacional. En primer lugar, quiero citar y mencionar a Papa Francisco. Papa Francisco en los últimos años ha enfocado los esfuerzos de la Iglesia Católica en recordar cómo la crisis medioambiental y la crisis social, cultural, la pobreza y la desigualdad del mundo están relacionadas y deben ser tratadas y resueltas conjuntamente. Y muy recién ha tuitado en el día dedicado al Día Mundial del Medio Ambiente, que ha sido el 5 de junio pasado, ha tuitado cómo la crisis y nuestra relación con la naturaleza debe ser construida sobre la idea de la fraternidad, que es un elemento fundamental del marco del cuidado y que vamos a ver en pocos minutos es un elemento jurídicamente relevante y citado en varias jurisprudencias que vamos a analizar en unos minutos. En particular, hay que citar, cito a Papa Francisco no como representante de la Iglesia Católica. Los documentos, la encíclica Laudato Si y el documento final del Sínodo sobre la Amazonía, querida Amazonía, son documentos laicos en sí mismos. Son documentos donde el Papa se relaciona con todos los hombres a pesar de la fe. De su fe y se relaciona con toda la humanidad recordando cómo tenemos que cuidar a nuestra casa común, a nuestra madre tierra, y nos invita a una conversión ecológica integral. Entonces son documentos que cada uno de nosotros, a pesar de su fe, puede leer como dirigido a resolver necesidades de la humanidad en su complejidad. Otros intelectuales, y son muchos, que se han referido y han propuesto el paradigma del cuidado como solución a esta crisis. Muchos de ellos vienen del sur del mundo y en particular de América Latina. Puedo citar aquí, por ejemplo, Maristela Svampa, argentina, que recién en el abril 2020 ha publicado un artículo donde ha citado expresamente el paradigma del cuidado como posible solución y construcción de una globalización más democrática por la vía de la implementación y reconocimiento de la solidaridad y de la interdependencia entre los seres humanos y el mundo natural, y una solidaridad para construir un modelo económico más justo y inspirado a justicia social y ambiental. Entonces, eso solo son ejemplos para concretizar esta propuesta, para mostrar cómo no es un sueño, como a lo mejor puede, cuando se escucha hablar de sentimientos dentro de del ámbito jurídico, sé que muchos juristas asumen una perspectiva de desconfianza. Yo creo que tenemos como jurista que mirar un poco más al ser humano y reconocer que el derecho está al servicio de los seres humanos y no de otro lado. Me parece que en los últimos años nos hemos olvidado de esto. Este paradigma del cuidado tiene la implicación de concientizar al ser humano, de convivir y sobre todo ser solidario con la naturaleza, ¿no? Con el mundo. Creo que a final de cuentas
esta pandemia es consecuencia de esa disrupción, ¿no? De ese falta de adecuación del trato, de vivir. Y muchas de las constituciones, incluso latinoamericanas, pues le han dado vida, le han dado derechos a la naturaleza, e incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos le ha reconocido personalidad jurídica a la naturaleza. Es un momento de reflexión. Este paradigma del cuidado implica un gran ejercicio de reflexión. Implica ser abierto, tener una mentalidad jurídica, desde una perspectiva jurídica abierta a un cambio de perspectiva, porque hay que renunciar a algunos presupuestos en lo cual somos crecidos y nos hemos formados, no somos formados como juristas, como la idea que el derecho solo pertenece a los seres humanos y que solo los seres humanos pueden ser sujetos de derecho, a pesar del hecho de que también este dogma ha sido ya modificado por el derecho civil, como reconocemos personalidad jurídica también a sociedades, a fondos, a trust, entonces ya esto se ha pasado, ¿no? Entonces, ¿por qué tener una prevención en contra de la subjetividad jurídica a la naturaleza? Y esto para ayudar al jurista en esa tarea de abandonar un poco su mentalidad y su relación con el positivismo jurídico, diría yo, el medio mejor para mí es una formación sobre el método comparativo. La ciencia del derecho comparado es una ciencia que ayuda al jurista en acercarse al derecho con una nueva perspectiva. El comparatista dentro del mundo del derecho, en mi opinión, es el más estructurado como mentalidad para enfrentar este cambio. Entonces, es el momento de ser activos como comparatistas, de ser activistas, yo diría yo, y proponer ideas de cambios, aunque radicales, lo entiendo, radicales como esta. ¿Eso por qué? Porque el derecho comparado ya cuando se acerca a los conceptos típicos del derecho, como por ejemplo las fuentes del derecho, la entiende de manera distinta. El comparatista no habla de fuentes, sino de formantes del derecho. Esta es una palabra utilizada por Rodolfo Sacco, uno de los más reconocidos comparatistas en el mundo, no solo en Italia. ¿Por qué esto? No es por extravagancia, es porque la expresión fuente del derecho es una expresión relacionada con el reconocimiento del Estado. Es fuente todo lo que el Estado reconoce como fuente. La idea de los formantes incluye un concepto de producción del derecho relacionado con la efectividad del derecho. Entonces, son formantes del derecho también modos de producir el derecho que no está reconocido por el Estado. En algunos ordenamientos, por ejemplo, la jurisprudencia no es fuente del derecho, pero claro que todo el mundo reconoce que la jurisprudencia produce derecho, aunque no formalmente reconocida como fuente. La doctrina misma. Nosotros aquí estamos de alguna manera produciendo derecho, estamos proponiéndose, intentando influenciar el legislador como el juez. Entonces ya esto es lo que los juristas comparatistas llaman la función subversiva del derecho. Proponer cambio y una mentalidad abierta a conocer el derecho de una perspectiva distinta a la propia. Claro que cada jurista nace en un contexto y lleva consigo por toda la vida su propia formación, pero el comparatista está consciente de esto, entonces se acerca al derecho extranjero con la idea de poder conocerlo y acercarse sin presuposiciones, sin idea ya estructurada. Entonces es más abierto a las posibilidades de cambio. Pero ese mismo tema, yo creo, por ejemplo, el ambientalista es más tendiente a ese sentido, bueno, tomando el tema del compartista, incluso, por ejemplo, en Argentina hay un excelente ambientalista, Gonzalo Soso,
que en este diálogo de fuentes estableció tiene un libro que es Derecho Privado Ambiental, ya estuvo con nosotros, el giro ecológico del derecho privado, lo que decía usted, ¿no? Entonces, aquí usted, doctora, como una excelente comparatista que ha influido, una de las importantes comparatistas de Europa, viene una pregunta que creo que muchos esperan, ¿no? Porque ya es la incidencia en el campo del derecho, que deberíamos tomarla en consideración en todos los campos, que ese ha sido nuestro gran conflicto y por eso estamos en este momento histórico y muy, muy complejo. Doctora, ¿de qué manera el paradigma del cuidado, este paradigma del cuidado que ha referido usted, se integra con la ciencia de la comparación jurídica? Podemos ver dos perspectivas distintas de integración del paradigma del cuidado en la ciencia del derecho comparado. Una perspectiva es la perspectiva de la epistemología del derecho. Entonces, utilizar el paradigma del cuidado para entender el derecho de manera distinta, para conocerlo de manera distinta. Y el segundo aspecto es lo que yo he llamado la fenomenología del derecho. Entonces, el impacto que el paradigma del cuidado puede tener concretamente en los formantes jurídicos. Si empezamos de la epistemología del derecho, podemos ver cómo el derecho comparado ha sido, en particular el método comparado, ha sido profundizado por algunos autores del pasado, uno entre los cuales en Europa muy famoso es Constantinesco. Constantinesco escribió un libro sobre el método comparado y indicó la vía a los futuros comparatistas en la metodología para llegar a una comparación eficaz. Y en este libro crea lo que él llama la regla de las 3C. Es decir, que para comparar hay que respetar 3 etapas, que son la etapa del conocer, comprender y comparar. Conocer es la primera fase, significa estudiar, que el comparatista debe estudiar y conocer los formantes del derecho de un ordenamiento. Entonces, estudiar las leyes, las constituciones, la jurisprudencia, la doctrina, todos los formantes jurídicos. Luego, la segunda fase es la fase de la comprensión. Comprender significa no solo limitarse al conocimiento de los formantes, sino incluir para conocer realmente, comprender realmente un ordenamiento, todos los elementos extrajurídicos que influyen en la comprensión del derecho. Por eso el derecho comparado tiene muy buenas relaciones con las otras ciencias no jurídicas, empezando por la historia, la filosofía, las ciencias políticas, pero también otras ciencias más peculiares como la geografía, la lingüística en particular. Todas estas ciencias y sus instrumentos y sus conocimientos ayudan en la comparatista en la fase de la comprensión, comprender el contexto de las reglas dentro de un ordenamiento. Y la última fase es la fase del comparar. Entonces, la fase de crear modelos y clasificaciones entre los varios ordenamientos jurídicos. ¿Dónde se aplica en la epistemología del derecho el paradigma del cuidado? En la segunda fase, en la fase de la comprensión. Y yo personalmente añado una cuarta C a este método, que es la compasión, en el sentido mejor de esta palabra. Es decir, el jurista comparatista debería acercarse a la fase de comprensión del derecho extranjero con una actitud de compasión, es decir, de sentir con alguien, de sentir con el representante de un derecho ajeno a sí mismo. Hay otros comparatistas que han utilizado palabras distintas, como por ejemplo se utiliza mucho la referencia a la palabra empatía. La empatía es un elemento fundamental del jurista,
Para citar a Legrand, una comparatista francesa, la empatía es un ingrediente necesario para una comparación crítica significativa y razonable. Hay que ponerse en los pies de los otros para entender verdaderamente cómo funciona un ordenamiento jurídico extraño al mismo. Entonces, en este sentido, hay que ser empático, hay que, como digo yo, probar compasión cuando estamos estudiando el derecho extranjero y intentamos compararlo con el nuestro. Y esta perspectiva de la empatía y de la compasión ha sido utilizada ya por varios jueces y en varias sentencias en todo el mundo. Entonces se podría decir que ya existe una jurisprudencia del cuidado. Puedo citar algunos casos interesantes. El primero viene de la Corte Constitucional de Sudáfrica en 1995. Uno de sus primeros casos es versus Makwanyane. Era un caso sobre la inconstitucionalidad de la pena de muerte. Y hay que tomar en cuenta el contexto histórico. Estamos en 1995, es decir, en la transición del apartheid al Estado democrático. Y literalmente el juez constitucional dice que la compasión es el medio para medir cuánto grande es un país en momento de crisis. Compasión utilizada para la interpretación del derecho. Entonces, hay que interpretar el derecho con este sentimiento que en el caso de Sudáfrica estaba relacionado con las cosmovisiones típicas indígenas de Sudáfrica, con un concepto que es el Ubuntu, una cosmovisión que es el Ubuntu, que podríamos decir como similar al Summa Causae andino, otra cosmovisión que ha sido reconocida en el constitucionalismo de Ecuador y Bolivia en la primera década de los años 2000, en los procesos constituyentes del nuevo constitucionalismo latinoamericano. Hay una estrecha relación entre el paradigma del cuidado y la constitucionalización de cosmovisiones indígenas. Entonces, aquí se ve las raíces de este paradigma, cómo están fundadas en esta nueva perspectiva crítica que América Latina está llevando al resto del mundo. Y de hecho, otro ejemplo muy interesante viene de la Corte Constitucional del Ecuador, en una sentencia de 2014, donde se utiliza aquí la palabra empatía. El juez dice que en el marco de una sociedad democrática y pluralista caben distintas cosmovisiones, lo cual denota riqueza en la variedad de perspectiva, lo que nos exige una actitud de respeto y empatía de todos los que conforman la sociedad. Entonces, los jueces ya utilizan este paradigma cuando quieren realizar y apoyar la construcción de sociedades abiertas, interculturales y pluralistas. Y de último, puedo citar a una perspectiva súper interesante, muy recién. Ha sido publicado un libro que se llama Pluriverse, a Post-Development Dictionary en 2019, y se hace referencia a la idea del pluriverso. Y un pluriverso es un mundo donde muchos diferentes mundos pueden convivir. Estamos hablando entonces de una sociedad que quiere crearse como intercultural, donde se puede convivir en la diversidad. Y entonces, a pesar de lo que tenemos de distinto, podemos convivir compartiendo valores fundamentales en el respeto recíproco de la identidad de cada uno. Y en este libro, un muy reconocido economista, que es Wolfgang Sachs,
ha introducido, ha realizado el prefacio de este libro y reconoce en el prefacio como la empatía y la solidaridad deben ser los elementos de transformación de nuestra sociedad actual para crear una sociedad que combate y se opone al nacionalismo xenofóbico y al globalismo tecnocrático. Entonces, estos son varios ejemplos de soluciones de utilización del paradigma del cuidado para entender de manera distinta el derecho. Entonces, una forma de epistemología del derecho. Sí, o sea, cómo se introducen nuevos parámetros de interpretación en el caso de las cortes, qué importante y qué interesante es esta de Sudáfrica, es verdaderamente de avanzada y lo que se ha venido haciendo en América Latina. De hecho, ya estuvo con nosotros el presidente de la primer sala de justicia indígena en América Latina, que está en Oaxaca, que estaré luego en contacto con usted en ese tema, porque es algo paradigmático. Yo creo que usted puede apoyar mucho para construir muchas cosas interesantes, querida doctora Silvia Bagley. Bueno, ya abordó usted este manejo de la epistemología del derecho, de este tema de partir de principios, fundamentos y métodos del conocimiento humano. Doctora, ¿cómo se declina el paradigma del cuidado en la epistemología del derecho? Hemos visto la parte de la epistemología, entonces de la teoría, podríamos decir, ¿no? De la parte más abstracta. Y creo que ahora nos hace falta ver la parte un poco más concreta, es decir, la fenomenología del derecho. Y aquí vamos a ver cómo el paradigma del cuidado impacta en las estructuras del derecho. En particular, desde una perspectiva publicista, me enfoco particularmente como, nazco como constitucionalista, comparatista. Son dos los elementos en los cuales el paradigma del cuidado ya se ha encontrado realización en varias constituciones, en particular en América Latina. Desde la perspectiva del constitucionalismo, y aquí llegamos al nuevo constitucionalismo latinoamericano, y desde la perspectiva de la forma de Estado. Entonces, hablando del nuevo constitucionalismo latinoamericano, ya aquí no debo extenderme demasiado porque esto... Imagino que todas las conferencias, muchas de las conferencias que ustedes ya han tenido en la academia han abarcado este tema, ¿no? Y la característica de este nuevo constitucionalismo son constituciones largas y prescriptivas, y donde se constitucionaliza las cosmovisiones indígenas. Son constituciones tomadas y creadas bajo un proceso constituyente participado, y son constituciones que reconocen el pluralismo cultural y la interculturalidad como fundamento del derecho. Y aquí vemos ya directamente cómo los valores del nuevo constitucionalismo coinciden totalmente con el paradigma del cuidado. Luego, cómo estos valores se reproducen en las instituciones y así como determinan e influyen en la relación entre el Estado y el ciudadano, lo que llamamos la forma de Estado, ¿no? Para poder hablar de un estado del cuidado o caring state. En primer lugar, el hecho de que ya en parte hemos hablado de esto, hay el reconocimiento de nuevos sujetos de derecho. Hemos hablado de la naturaleza como sujeto de derecho, ha sido reconocida como tal en la Constitución de Ecuador, pero en México también la Constitución de Ciudad de México ha reconocido a la naturaleza como sujeto de derecho. Entonces, aunque es una constitución estatal y no nacional, creo que es paradigmática. Claro. Y definitivamente fundamental. Y luego los derechos de las nuevas y futuras generaciones, otro sujeto de derecho que viene mencionado
muy a menudo en las constituciones latinoamericanas, y los pueblos indígenas, por supuesto. En Perú ahora recién se han propuesto, los pueblos indígenas han unido sus fuerzas para proponer una propuesta de ley para el reconocimiento de la personalidad jurídica como pueblo a los pueblos indígenas. Y otro elemento es los institutos de participación popular. La participación se vuelve como elemento fundamental del Estado. Se crean organismos de representación del poder ciudadano. Se introducen en el Estado instrumentos de democracia directa y participativa. Se cambia la justicia misma. Hablamos, por ejemplo, de la justicia indígena, como usted mencionaba antes. La justicia estatal cambia también. Por ejemplo, en Bolivia se reconoce un mínimo de 2 jueces de la Corte Constitucional Plurinacional que deben pertenecer a los pueblos indígenas. Entonces, hay un cambio profundo en las instituciones que están influenciadas por la participación popular. El pluralismo jurídico, el reconocimiento en la relación entre Estado y ciudadanos de la existencia de otros sistemas de derecho. El derecho indígena que vive y convive con el derecho estatal, aunque dentro de algunos límites constitucionales. Y finalmente, una nueva relación entre Estado y ciudadano al respecto del modelo económico del Estado. El reconocimiento de la posibilidad de crear modelos económicos alternativos al respecto del modelo capitalista, como puede ser, por ejemplo, la economía solidaria, la economía popular, la agroeconomía, todos modelos que se encuentran su fuerza en las capacidades de los ciudadanos de crear relaciones solidarias entre sí. Entonces, de esa manera, el paradigma del cuidado ha afectado en la fenomenología del derecho, en particular esto en América Latina. Las líneas trazadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos para estar en los estándares mínimos del sistema interamericano, pues así lo han señalado, le han dado personalidad jurídica, le han reconocido personalidad jurídica, por ejemplo, al medio ambiente, a las comunidades indígenas. De hecho, hay una sentencia de febrero de la Corte Interamericana que condena al Estado argentino, la CAJAN, en la que se establece y se trata de manera autónoma, conforme al artículo 26 de la Convención en relación al desarrollo progresivo, el tema de la identidad de las comunidades indígenas. Y esto se ha desarrollado perfectamente, como dice usted, en Bolivia, ha hecho algún trabajo, ¿no? Colombia, Paraguay, y el caso mexicano de verdad es paradigmático. El caso de Oaxaca, con una sala de justicia constitucional que busca la manera en que coexistan la justicia ordinaria, la justicia constitucional y la justicia indígena. Entonces creo que lo decía usted atinadamente en este tema, que usted es experta como compartista a nivel internacional, cómo a través de estas conferencias se ha venido generando doctrina, porque son pues voces muy calificadas a nivel mundial, así de que qué interesante esto que nos acaba de decir usted, doctora. Y ¿nos podría hablar, doctora Silvia Bagni, del caso francés como ejemplo de aplicación práctica de este paradigma del cuidado en Global North? Esto es otro elemento fundamental, porque hemos hablado hasta ahora de cómo el paradigma del cuidado está muy bien relacionado y construido en la base de las cosmovisiones indígenas, que son cosmovisiones inspiradas por una relación más solidaria y armoniosa entre los seres humanos y entre los seres humanos y la naturaleza. Pero claro, las emergencias que hemos recordado al principio son emergencias globales. Y entonces hay que pensar, y yo en particular que soy europea, en cómo este modelo puede también encontrar aceptación dentro del norte global, donde, por ejemplo, en Europa no tenemos pueblos indígenas, sino los samis, que son un pequeño grupo en el norte de Europa. Entonces,
Nuevamente, desde una perspectiva comparada, sí, hay que reconocer los aportes de América Latina en esta nueva visión del mundo. Debemos preguntarnos cómo adaptar, cómo es posible adaptar y reutilizar estas sugerencias que nos vienen de América Latina. Y es verdaderamente interesante el caso francés porque, claro, sin nunca mencionarlo abiertamente, parece que el Consejo Constitucional francés haya aplicado en los últimos años en su propia jurisprudencia el paradigma del cuidado sin mencionarlo, ¿no? Implícitamente. Y no es por casualidad que esto se ha producido en particular en dos áreas, en dos sectores, el medio ambiente y la inmigración. Como ves, son las dos áreas que hemos mencionado al principio como las áreas de emergencia globales que debemos enfrentar y que son los desafíos que nos pone esta emergencia de cambiar, de un cambio civilizatorio frente a los problemas económicos, sociales y medioambientales. ¿De cuáles sentencias estamos hablando? Son dos. La primera es un fallo desde 2018. Es la sentencia Cedric H. del 6 de julio de 2018. Esta sentencia nace sobre una cuestión de inconstitucionalidad a respecto de una norma penal del así dicho delito de solidaridad o de humanidad. Es decir, el crimen que se realiza cuando cualquier persona, por medio de ayuda directa o indirecta, facilita o intenta facilitar la entrada, la circulación o la permanencia irregular del extranjero en el territorio nacional o también en el territorio europeo, como Europa en esto tiene una disciplina armonizada. Entonces, todas las actividades de ayuda al extranjero que entra de manera irregular en el territorio realiza un crimen. Y en 2018 se había producido como contexto social y cultural un pico de inmigración ilegal en Europa y habían muchos, miles y miles de personas que cruzaban la frontera entre Italia y Francia, cruzando las forestas, las Alpes, las montañas, entonces en particular en invierno, en condiciones muy peligrosas por la vida y la salud de estas personas, en particular en invierno, por supuesto. Entonces se había producido un alto número de franceses que habían sido incriminados por ayuda a estas personas, aplicando esta norma. Y existe en el Código de la Inmigración francesa un eximente, pero la eximente se aplica solo al respecto del delito de ayuda a la permanencia, entonces no se aplica al respecto de la entrada y de la circulación, y se aplica solo en casos particulares, se aplicaba solo en casos particulares, o cuando hay una parentela con el extranjero, o cuando se realiza una actividad, una serie de actividades específicas, consejos jurídicos, prestaciones medicales, hospedaje o alimentación, con finalidad de garantizar al extranjero condiciones de vida digna o tutela de dignidad o integridad psicofísica. Fuera de estos casos, de esas casuísticas muy específicas, todas las actividades podían ser incriminantes. Entonces se propone una cuestión de inconstitucionalidad y por primera vez en la historia constitucional de Francia, el Consejo Constitucional reconoce la fraternidad como valor constitucional.
Debemos recordarnos, claro, en relación a la Revolución Francesa, bien conocemos que los valores de la revolución eran liberté, fraternité, égalité. Entonces, la fraternidad se menciona en la Constitución como lema del Estado, ¿no? El lema del Estado es liberté, égalité, fraternité. Hay otra norma que menciona la fraternidad, pero una norma que está relacionada con los territorios de ultramar. Es una organización territorial del Estado francés muy peculiar. Entonces, por primera vez en la historia constitucional, el principio de fraternidad se reconoce como valor constitucional. Entonces, se da un ámbito jurídico prescriptivo a este concepto. Entonces, el Tribunal Constitucional, el Consejo Constitucional francés, dice que esa caracterización permite un balance entre valores constitucionales distintos. De un lado, el valor de la seguridad pública, del otro lado, el valor de la fraternidad. El Consejo dice que este balance debe serlo es el legislador que le pertenece hacer este balance, pero el Consejo lo que puede hacer es evaluar si el balance realizado por el legislador es razonable y proporcional. Y es exactamente lo que hace la sentencia, que es una sentencia interpretativa, porque dice que la única manera de interpretar constitucionalmente la norma es de entender cualquier tipo de actividad como una actividad eximente si está hecha con fines humanitarios a pesar de la condición de permanencia regular del extranjero en el territorio. Entonces, el principio de fraternidad, utilizado por primera vez como un parámetro constitucional frente al crimen de humanidad, de lesa humanidad. Esta es la primera sentencia. Poco después de esa sentencia tenemos la sentencia UIPP 31 de enero de 2020. Aquí estamos en el ámbito de la protección del medio ambiente. Y se trata nuevamente de una cuestión de inconstitucionalidad que el gremio de los productores de pesticidas y de semillas proponen al Consejo Constitucional frente a una norma del Código Rural francés que prohibía la producción, conservación y exportación de pesticidas, de sustancias pesticidas particulares dentro del territorio de la Unión Europea y también al extranjero. Se trataba de una norma que había sido que implementaba una directiva comunitaria, quindi entonces era una norma vinculante. Pero el legislador francés había extendido esta prohibición, que en la directiva era limitada solo al territorio europeo, también a la exportación. Entonces, los gremios de los productores agrícolas ponen una cuestión de constitucionalidad por violación de la iniciativa económica. Y en este caso, por primera vez en la historia constitucional, el Consejo Constitucional reconoce que la tutela del medio ambiente es un objetivo de valor constitucional. Entonces, esto es importante porque debemos tener en consideración el hecho de que en las constituciones en Europa muy pocas reconocen el derecho a un medio ambiente sano como un derecho constitucional, porque las constituciones son por la mayoría constituciones muy viejas, antiguas, entonces todavía no se ha recepcionado. Y aunque en los casos donde se reconoce este valor, son normas y derechos que no se balancean con las libertades fundamentales, no se realiza un balance. Entonces es muy importante esta sentencia porque por primera vez se da la posibilidad al Consejo Constitucional de evaluar la normativa francesa al respecto de este valor constitucional del medio ambiente. Y es importante también, y aquí está el aspecto del paradigma del cuidado, porque el Consejo Constitucional no evalúa este valor solo respecto al territorio nacional,
dice que el medio ambiente es patrimonio común de la humanidad. Entonces, por esta razón, el legislador francés ha realizado un balance proporcional entre libertad económica y protección del medio ambiente, aunque extendiendo la prohibición de exportación al extranjero, porque lo que afecta al medio ambiente en Francia afecta igualmente al medio ambiente en todo el mundo. Entonces, no se puede proteger el medio ambiente como valor y patrimonio de la humanidad simplemente dentro de las fronteras nacionales. Entonces, esto es un ejemplo de cómo se ha aplicado este paradigma del cuidado desde la perspectiva medioambiental. En este tema del paradigma, ya decía usted, por ejemplo, las constituciones viejas, basta decir, con la más reciente, las importantes, la del 78 de España, la de Italia que debe ser que del 47, la alemana del 49, la francesa del 58, pues entonces no lo constitucionalizan, pues, el derecho al medio ambiente, pero qué bueno que este test de proporcionalidad y el test de razonabilidad se empiezan a aplicar, por ejemplo, en el Consejo Constitucional, porque a final de cuentas es un tema de prioridad y hoy que se analice precisamente como un derecho de la misma humanidad. Doctora, para concluir, unos minutos, porque luego quiero hacer algún anuncio en relación a un curso muy importante que vamos a invitar en esta sinergia que estamos realizando. Hoy en día se está generando en el mundo una verdadera cultura, pero una cultura importante para este paradigma del cuidado. ¿Usted cree que sí se ha avanzado en el tema culturalmente? Es un desafío que tenemos que promocionar, en primer lugar, nosotros como intelectuales y como juristas. Es nuestra tarea de hoy. Estamos ahora dentro de estas emergencias, no tenemos tiempo. La emergencia climática y medioambiental es una emergencia que debemos enfrentar ahora por ahora, porque ya estamos a corto de tiempo. Y eso implica que como juristas tenemos que ser activistas y proponer estas ideas al grande público también. El problema que yo veo es que hay grande desinformación sobre estos temas. Los medios de comunicación a veces no realizan de manera optimal sus propias tareas. Hay grandes dudas sobre estos temas y eso se ve en la percepción de riesgo. Frente a la pandemia, que claro, tenemos datos muy increíbles, estamos a más de 400,000 personas muertos por la pandemia, pero aunque en el momento cuando la pandemia era todavía limitada a algunos países, de pronto todos los gobiernos han reaccionado con medidas de precaución. Si vamos a ver los datos de la crisis medioambiental, son datos increíbles. Estamos hablando de una previsión por la Organización Mundial de la Sanidad de 250,000 muertos cada año de 2030 a 2050 para el cambio climático. Son cifras que deberían crear una percepción de riesgo y no la producen. Entonces, en nuestra tarea como intelectuales, científicos y juristas es luchar porque esta nueva mirada pueda entrar dentro de un discurso actual. Y debe ser tomada en serio. No podemos limitar el derecho medioambiental hasta ahora. Desafortunadamente, los hechos demuestran que no ha producido los objetivos que se había puesto, porque la degradación del medio ambiente, el cambio climático sigue a una velocidad increíble. Entonces, debemos cambiar algo y algo no depende solo de la mala implementación, no es solo esto, porque la mayoría de los juristas más clásicos se limitan a decir que, bueno, es un problema de implementación del derecho. Las reglas son buenas y es un problema de implementación. No es solo esto, es un problema que el derecho medioambiental que tenemos ha sido fundamentado sobre reglas que no son reglas ecológicas, no tienen en cuenta por nada las reglas de los ecosistemas, de las sobrevivencias ecológicas, y eso no puede producir un cambio real y una solución a la emergencia.
Entonces debemos luchar para que estos discursos que hemos hecho hoy se vuelvan discursos actuales en todos los ambientes de la ciencia, jurídica y no jurídica. Bueno, el paradigma del cuidado yo creo que debió ser de siempre y el que no estaba, fuera sobre todo una constante y de mucho tiempo atrás en tema de conciencia nos ha llevado a esta pandemia y a otros conflictos más que han venido y que pueden venir. Entonces, hoy en día, qué bueno que esté ese llamado como una de las grandes comparatistas del mundo, en el sentido de que estamos en un foro donde hemos tenido en un poco más de un mes más de 30,000 visitas en YouTube, donde en la página tenemos más de 140,000 personas que están ingresando, donde estamos presentes en toda América Latina, en Estados Unidos y en parte de Europa, y el mensaje ha sido una gran construcción, porque han pasado un gran número de ambientalistas del grueso de América Latina. Ahora tenemos el gusto de que usted genere sobre todo, aspecto fundamental de generación, sobre todo de la construcción del derecho, pero generar una conciencia y sobre todo en América Latina, de verdad, una gran cultura de la legalidad que ha sido una de las cuestiones conflictivas. Entonces, de verdad ha sido un tema, sobre todo de conocimiento, de reflexión, de un análisis y la trascendencia que tiene hoy en día el derecho comparado, que nos va a llevar en todas las vertientes a solucionar de manera más rápida los conflictos y que hoy es una necesidad. Y que el derecho no se puede quedar atrás y que la epistemología jurídica pues tiene que ir a ser vanguardista. Doctora, ha sido un privilegio tenerla, pero antes de despedir, quiero que nos haga una invitación en esta relación sinérgica que hemos generado y que me da muchísimo gusto, que es un gran aporte de gente de su estatura, tan reconocida en el derecho comparado, con la Academia Mexicana de Derecho, hacia un curso muy importante que se genera en Bolonia. Sí, podría hacernos la invitación. Yo le agradezco muchísimo, doctor, por este espacio que me brinda para anunciar que estamos casi cerrando las inscripciones. El 15 de junio se van a cerrar por el curso de metodología comparada que se realizará de manera virtual del 22 de junio hasta el 3 de julio virtualmente en las aulas de la Universidad de Bolonia. Entonces, es un curso de metodología de la comparación jurídica, es decir, vamos a ver el método comparado y lo vamos a aplicar en algunos sectores muy particulares del derecho, en particular derecho constitucional, justicia constitucional y convencional, justicia electoral y justicia medioambiental. Hemos visto en esta charla como son temas muy actuales y súper necesarios, y entonces el objetivo es de generar una capacitación de los alumnos a la aplicación del método comparado en las soluciones de casos de conflictos en estas áreas. Y el curso está dirigido por el profesor Pegoraro, que es mi maestro comparatista, muy conocido en México también. Claro, en muy buen amigo. México es su segunda casa, si no su primera. Y yo lo conocí primero en Perú, fíjate, coincidimos la conferencia en Perú, no lo conocí en México, tiene muchas casas. Fíjese que estaba, al principio de la pandemia estaba en México, y el riesgo ha sido que no lo llevamos a casa. Pero ya lo tenemos encerrado, trabajando virtualmente en este importante curso, ¿verdad, doctora? Exactamente. Pues es un curso extraordinario. Sí, sí. Bueno, tenemos varios otros profesores, por supuesto. Las clases se realizarán en la tarde de Italia. ¿Quién más está de profesores, doctora Silvia Bagni? ¿Quién más está? Profesor Javier Díaz Reborios, otras profesoras de la Universidad de Bolonia, profesora Giorgia Pavani y Sabrina Aragone, profesor Pérez Moneo de España sobre sobre su justicia electoral, profesor Michele Carducci de la Universidad de Salento sobre medio ambiente y justicia climática, y tendremos también algunos special guests como el profesor Giovanni Figueroa de la Universidad. Sí, muy buen amigo, también está en el evento Giovanni de la Universidad Iberoamericana, un talento, un gran talento Giovanni. Como guest star sobre justicia constitucional, y tendremos también Pablo Saavedra, secretario de la Corte Interamericana de los Derechos Fundamentales, para hablarnos de la justicia convencional, y una intervención del profesor Sagüez de Argentina. Néstor Pedro.
Sí, también va a estar también está con nosotros en el foro, como en el claustro de las conferencias, Néstor, el doctor Néstor. Entonces puede ver que hay un buen colegio de profesores. Extraordinario, extraordinario. Y Sí, entonces están invitados. exactamente. Vamos a hacer la publicidad respectiva para que precisamente en este sentido se dé la difusión en América Latina completa para que pues, tengan acceso a este curso. O sea, vamos a colgar la información y vamos a buscar la manera de que efectivamente de manera casi inmediata se suba esta conferencia precisamente a redes sociales para que tenga la gran trascendencia. Vamos a generar esta relación, vamos a estar trabajando de la mano, vamos a generar ese vínculo con toda América Latina, que de verdad se ha generado un nivel de trabajo muy importante, doctora. Ya hemos llegado a algunas de las conferencias con usted, van a tener todas. Y yo creo que esta relación simbiótica, sobre todo partiendo de comparatistas como usted y como Lucio Pegoraro, pues bueno, ¿qué podemos pedir? Yo le agradezco muchísimo la invitación y el honor de ser parte de la academia, que para mí ha sido verdaderamente una sorpresa hoy y un gran honor personal. Entonces, ha sido un gusto poder participar en esta serie de eventos y de conferencias que la academia ha organizado. Perfecto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Pues la idea es seguir trabajando ahora que se toman estos temas tan importantes. Vamos a hacer algunas mesas de trabajo y, por ejemplo, me interesaría mucho, por ejemplo, en este tema ambiental, que pudiéramos trabajar en una mesa con usted y subir, por ejemplo, que estuviera Néstor Caferata, que es uno de los monstruos del derecho ambiental en América Latina, y algunos par más, alguien de Brasil, o sea, y que generáramos algo interesante en esta producción que estamos haciendo. O sea, ya generamos el tema de las conferencias, ahora vamos a generar algunas mesas precisamente de análisis en estos temas, y usted pues también va a ser un elemento muy importante para la Academia Mexicana de Derecho y para todo el trabajo que está haciendo para Europa y para América. Muchas gracias. Con todo gusto aceptaré todas las invitaciones que vendrán. Un privilegio haber tenido hoy a la doctora Silvia Bagni de Italia, una comparatista de primer nivel. Ya nos hizo la invitación. Vale la pena acudir al curso. Yo les proporcionaré mayor información. De verdad es muy valioso y ahora que se da con las condiciones de todos estos temas de desarrollo tecnológico, pues los costos son materialmente bajísimos y al más alto nivel mundial en el tema, así es de que es un curso que de verdad no se deben de perder. Y bueno, nos abordó hoy el tema crisis, emergencia sanitaria y derecho comparado. Y bueno, como miembro honorario de la Academia Mexicana de Derecho, nos da mucho gusto su participación. La felicitamos y nos felicitamos. Y también, pues bueno, participó de la fiesta de la Academia, que hoy en día también es su academia, querida doctora Silvia Bagni. Muchísimas gracias. Gracias. Y Un hasta placer. pronto. Nos despedimos con esta conferencia internacional y continuamos con la siguiente. Muchas gracias.